Hola, soy Diana Costanza Torres, estudiante de la Universidad Cuauhtémoc. Bienvenido a este video donde reflexionaremos acerca del concepto de educabilidad, propuesto desde la lectura de Flores. Este concepto abordará algunas temáticas como las limitaciones, los límites de la educabilidad, la espiritualidad en el ser humano y las teorías personalistas. Para ello, los quiero invitar a reflexionar acerca de la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación de la pedagogía con respecto al concepto de educabilidad? La educabilidad como categoría humana relaciona la capacidad de perfeccionamiento que tiene el ser humano para llegar a ser lo que es. Y es allí donde se ve la diferencia entre el ser humano y los animales. Esa diferencia está definida por la plasticidad relacionada con el proceso de aprendizaje, la relación con el otro y la comunicación para la interacción social. El concepto de educabilidad ha sido abordado por diversos autores. Para este caso, relacionaremos a Herbart, quien fue su principal autor, definiendo la educabilidad como la cualidad humana o conjunto de disposiciones que tiene el ser humano o una persona para recibir influencias y construir conocimiento. Este concepto está relacionado con la transformación que genera el ser humano a partir de su aprendizaje. Hablar de educabilidad implica hablar de educación, comprendida esta como el proceso de posibilidades, necesidades, condiciones y límites que tiene el ser humano en el proceso educativo. Entonces, la educación tiene dos elementos. El primero, relacionado con la capacidad de influenciar, y el segundo, la capacidad de ser influenciado, ya sea desde su genética o desde su medio social. Hablar de los límites de la educabilidad es también hablar de los principios o límites de la educación. Según García Carrasco, la limitación del ser humano está determinada por la naturaleza humana en tres componentes: lo biopsíquico, que hace relación a la herencia; lo social, a las normas adquiridas del medio cultural o social; y la espiritualidad relacionada con los valores y la moral. Estos aspectos hacen parte del aprendizaje reflejados en la cognición, es decir, en la plasticidad. Pero según este autor, la corporeidad es el mayor limitante, porque a través de la corporeidad del ser humano se representa el espíritu, se proyectan acciones, anhelos y se ejerce una modalidad de creatividad que hace característico a cada persona. Desde la antropología médica, el hombre comienza la vida llena de ignorancia y va adquiriendo su aprendizaje a través de la experiencia, pero olvida lo aprendido y se deteriora mentalmente con el paso del tiempo. Las limitaciones de la educabilidad están relacionadas con la capacidad de autodesarrollo de la naturaleza del hombre y en la que interviene la acción educativa y el componente cultural. Hay tres limitaciones concretas: la limitación por el educando, la limitación por el educador y situaciones socioculturales propias del medio social. Estas tres limitaciones concretas se relacionan con el aspecto personal, donde el educando tiene la posibilidad de recibir la educación como un derecho para su formación como individuo. También es un componente intencional, donde se ve el rol del educador, quien a través de acciones educativas ofrece al educando posibilidades sociales e influencias del medio. También existe la característica dinámica, donde la libertad y la autoridad están definidas por normas y límites.
Y finalmente, la educabilidad con característica necesaria para su posibilidad de realización en el educando. Teorías espiritualistas consideran la espiritualidad como una categoría propia del ser humano para la educabilidad. La espiritualidad es una condición propia del hombre a través de la cual adquiere un conocimiento y busca la relación con el medio que lo rodea. Según Fermoso, lo biológico no es educable, mientras que lo espiritual es el componente educable que posee la inteligencia. Los límites de la educabilidad son abordados desde dos posturas. El primero, el pesimismo pedagógico, que hace relación a la herencia y a la genética, donde autores naturalistas abordan componentes como lo biológico, lo psicológico, los cromosomas y el temperamento definidos como elementos indispensables en el desarrollo del individuo. El segundo, el optimismo pedagógico, que está determinado por el aprendizaje a través de las influencias del ambiente. En este aprendizaje hay posturas desde la sociología, donde definen la educación como el instrumento moldeador que le atribuye un poder configurador a la personalidad humana. El socialismo moderno, entre ellos algunos de sus autores, Durkheim y Nator, afirman que la naturaleza nos hace individuos solo a través de la interacción social, ya que exclusivamente la sociedad recibe al individuo todo lo que constituye su mundo espiritual, dado a través del lenguaje, los sentimientos, la cultura, la religión, el arte, entre otros. Teorías personalistas afirman que la educabilidad es propia del hombre. Max Scheler afirma que la persona, a partir de su expresión de la naturaleza y del espíritu, alcanza un proceso de educabilidad orientada hacia la totalidad del ser humano, donde se ve reflejado su componente natural, las fuerzas de la vida y los valores del espíritu adquiridos desde el medio social. A modo de cierre, podemos decir que la educabilidad es un componente importante para la pedagogía, ya que a través de ella se definen características propias en el acto educativo. Primero, ver la educabilidad como un componente esencial para el reconocimiento en la transformación del ser humano a través de esa plasticidad en su aprendizaje. Una plasticidad que se ve influenciada efectivamente por la genética, pero también por la herencia y por la interacción en el medio social. Estas influencias son importantes y son características para la interacción en el acto educativo, es decir, la comunicación para transmisión de conocimientos, relación con otros seres humanos y apropiación de conceptos o construcción de conocimiento de cada individuo. Por ello, vale la pena resaltar las características de la educabilidad en cuanto al componente personal, porque definitivamente es propia de cada individuo. Cada individuo construye su conocimiento, tiene sus componentes biológicos, pero también sus influencias del medio. Por eso se habla de la relación dinámica, porque toda influencia del medio es reflejada en el aprendizaje del individuo. Es necesaria porque a través de la educabilidad el acto educativo permite la transformación de conocimiento, apropiación de valores, de normas, limitantes, actos morales, acciones propias que el individuo o el ser humano, en este caso el estudiante, transmite a través de su cuerpo, y propiamente todos estos componentes de aprendizaje se ven reflejados en su formación personal, que se destaca desde los autores de la espiritualidad. Entonces aquí vemos la relación de esa influencia pedagógica en la educabilidad y necesaria para los docentes tenerla en cuenta en su labor pedagógica.